Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nos visita Miguel Antonio Picamils Ruiz, San Sebastián, 25 de abril de 1943. Es un investigador taurómaco, miembro de la Unión de Bibliógrafos Taurinos y es apoderado. Da sus primeros muletazos debutando de luces en público el 9 de agosto de 1964, en Oyarzún. Si me confundo en algo, me corriges, que yo tengo muchos contactos por ahí. Poco duró su andadura sobre el albero, pues el 20 de septiembre de 1964 en Cascante torearía su segunda y última novillada. En 1989 el veneno de los toros comienza a adentrarse dentro de su cuerpo, emprendiendo el apoderamiento del entonces novillero Luis de Paulova. En 1990 funda, junto a varios conocidos, la Asociación Taurina Internacional de Documentalistas y Estadísticos, con sede en Madrid. 2 años después, en 1992, decide cambiar de aires y da por terminado su ciclo en la capital, coincidiendo con la ruptura de su primera etapa como apoderado del mencionado diestro sevillano. En el año 1994 fue clave en su vida, pues publicó la primera edición del hoy famosísimo Dietario Taurino, libro referente para todos los profesionales y aficionados taurinos. Es también en este año cuando comienza a apoderar al espada jerezano Juan José Padilla, sacándole del ostracismo donde se encontraba, hasta el punto de acartelarle por primera vez en la Plaza de Toros de Pamplona en 1999. A partir de esa fecha apoderaría a diversos toreros, entre los que destacan Hassan Rodríguez el Califa de Aragua, Edgar García el Dandy, Lima de Estepona, Borja Baena y Fernando Tendero, a la vez que iba recopilando datos de todos ellos con sus muchos viajes por la península y por América, para en 2015 publicar el tomo 1 de su obra magna, Matadores de toros en el mundo, una colección única en la que enumera a todos los toreros según el año de alternativa, desde 1730 hasta la actualidad, la cual está presidida por una frase de su autoría, que dice así: no siempre los que más torean son los mejores, ni tampoco los que menos torean son los peores. El sistema determinó quién debía y quién no torear. Algunos consiguieron ser los mejores, pero todos hicieron la historia del toreo. En noviembre de 2023 anunció la finalización de su carrera como apoderado, tras trabajar con más de medio centenar de toreros. Dices que apoderé a Califa de Aragua, Eso es me verdad, y era un torero normalillo, pero es que con el Califa de Aragua se tapa al Califa de verdad. Le apoderé a José Pacheco el Califa. Y la despedida mía como novillero fue en la cárcel de Cascante. No era cárcel, era calabozo, supongo, ¿no? Entonces fue debut y despedida en Navarra. Pero bueno, lo demás más o menos está correcto. Muy bien. Mucho me parece, vamos. Bueno, buenas noches a todos. He venido aquí fundamentalmente a hacer amigos, a hablar de toros, a pasar una velada agradable y desde luego a enseñar a nadie nada. No voy a dar cátedra. Llevo 35 años, me parece, en los toros. He ido 56 veces a América. He conocido el mundo del toro por dentro, por fuera, de costado y de cualquier manera. Y cuando me he visto aquí anunciado para explicar un poco la situación de la fiesta, me ha parecido que nos van a faltar días si queremos explicar los males de la fiesta. Yo podré hablaros de alguno, pero siempre será mi opinión, no lo que puede ser la realidad. Habrá muchas realidades sobre la misma causa. Y antes de iniciar la charla de aquello que queráis, pues quiero pediros una licencia. Y es que soy escritor, como habéis dicho, y acabo de lanzar al mercado el último libro, que como en otros está teniendo mucho más éxito en América que aquí, porque en América lo vende Amazon. Y quiero obsequiaros, aunque muchos ya lo sabréis, con que uno de los toreros que se publica
es Joaquín Lapulla, nacido en Peralta, del cual os voy a leer lo que escribo de él, aunque muchos supongo que lo sabréis mejor que yo, pero ha habido que buscarlo en iglesias, museos, bibliotecas, en fin, no os podéis imaginar. Joaquín Lapulla es Joaquín Antonio Lapulla Soret. Nació en Peralta el 18 de enero de 1772. Sus padres eran Ramón Lapulla y Teresa Soret. Su esposa era Rita Blasco. La primera actuación como matador de toros fue en Tudela el año 1787. Y la última actuación fue en Bilbao, en la plaza de San Antón, en 1820. Con la ganadería de Joaquín Zalduendo, alternando con Juan de Uriarte, Francisco Fernández y Antonio Zamora. Se trata de un extraordinario lidiador de reses bravas. Hago un paréntesis para recordaros que ni lidiador, ni matador, ni torero, ni nada de nada. O sea, algo con lo cual se inicia el toreo a pie, que eran mucho menos que lo que es hoy un recortador. Pero en aquel momento eran los jefes de cuadrilla y terminaban matando el toro. Es considerado el último de los toreros navarros que compitieron y mantuvieron estilo personal frente a los diestros andaluces, quienes a la postre triunfaron e impusieron sus cánones a la fiesta más nacional. En Peralta transcurría su infancia, juventud y buena parte de su vida aprendiendo y ejerciendo el oficio de cerero confitero. Si os soy sincero, no sé qué oficio es este. Confitero sí, pero cerero confitero no lo sé. Yo entiendo que es cera, pero ¿qué relación tiene la cera con el confite? Bueno, tenía 25 años cuando actúa por primera vez como matador de toros y lo hace en Tudela, Navarra, en la actual Plaza de los Fueros. En 1790 es contratado para torear reses de Juan Ángel Salvatierra en la pamplonesa Plaza del Castillo, donde deja buen recuerdo volviendo a actuar en el San Fermín de 1799. Este año sería también contratado para actuar en la Plaza de la Misericordia de Zaragoza, escenario en el que se enfrentó a ganado de Severiano Pérez, y en la bilbaína Plaza San Antón, donde rivaliza mano a mano con Pedro Romero ante toros de Gregorio Fernández. Os recuerdo que Pedro Romero era la máxima figura en aquella época. Lapulla intentaría simultanear su profesión con la del torero, y en el año 1800 hace gestiones y presiona al Ayuntamiento de Pamplona para que lo contrate de nuevo, no consiguiéndolo. No es hasta 1803 cuando reaparecerá en dicha ciudad. El 6 de julio daría la alternativa al zamorano Manuel Alonso el Castellano, quien había sido banderillero muy hábil, con un amplio historial a las órdenes de Pedro Romero y José Delgado Pepeillo. Posteriormente triunfaría en Zaragoza, siendo clave esta temporada para el torero peraltés, pues se consagraría como la figura del norte de la península. En 1804, tras varias negociaciones con el ayuntamiento, consiguió aumentar sus honorarios y torea mano a mano con su ahijado el Castellano. En 1805, una real cédula firmada por el rey Carlos IV suprime las corridas de toros, pero permite celebrar 3 novilladas en Pamplona, siendo Lapulla y su ya inseparable Manuel Alonso los encargados de torearla. Las guerras napoleónicas se reflejaron en las ausencias de festejos taurinos en Pamplona. Durante los años siguientes, Lapulla reaparecerá los días 15 y 16 de abril de 1811 en la Plaza del Castillo.
donde toreó 2 novilladas con motivo de las fiestas en honor al nacimiento de Napoleón II, hijo de Napoleón I y de la emperatriz María Luisa de Austria. La normalidad sanferminera respecto a las corridas de toros se estableció a partir de 1815, pero la puya debió acusar el paso de los años. Tarea nunca más, pues nunca más volvió a torear en la plaza de Pamplona. Se retiraría a los 48 años en la plaza San Antón de Bilbao. Lidió y estoqueó toros de Joaquín Zalduendo, vecino de Caparroso. El cartel lo completaron los novilleros Juan de Uriarte, Francisco Fernández y Antonio Zamora. Esta sería la última corrida en la que participaría un matador de toros navarro hasta 1930. Y como era vuestro paisano, tenía ilusión por... Supongo que la mayoría de los datos los conocíais. Yo no tenía ni idea. ¿No? Joder, pues hay una placa en la Plaza de Toros. Sí, acércatelo un poquito más cuando... Bueno, yo ya he cumplido mi capricho, entonces voy a seguir un poco el hilo de lo que me habéis pedido. La situación de la fiesta es mala, buena, regular, no existe, existe, es cualquier cosa menos algo que pueda estar totalmente organizado y reglamentado. La fiesta de los toros tiene muchos problemas. Pero si el que habla aquí sería el empresario de Madrid, pues cabe perfectamente que diga que la fiesta de los toros no tiene ningún problema. Pues les va muy bien tal y como está la fiesta. Es más, tal y como está la fiesta, yo pienso que les va muy bien, pero ya desde hace muchos años. El primer problema que tiene la fiesta es aquel que obedece a aquel dicho de crean los padres, lo aumentan los hijos y lo joden los nietos. Pues esto llevado al toreo es lo que aquí ha ocurrido. Desde hace más de 100 años son familias que han ido transmitiéndose unos a otros, y no es verdad que si un padre es muy bueno y entiende de esto, el hijo por fuerza tenga que ser igual de bueno y entender de esto, y el nieto ni te lo cuento. Entonces, esto ha ido degenerando, mientras seguimos recordando a aquellos que crearon el empresariado, como era Chopera, Pablo Chopera, Manolo Chopera, o como era don Pedro Balañá, o como era Canorea, o como eran gentes que han estado muchísimos años en esto y han tenido un comportamiento totalmente legal. Ha llegado con los años un vendedor de humo y ha vendido tanto humo que ahora ya no sabes ni qué es verdad, ni qué es mentira, ni si cobrarás, ni si no cobrarás, ni si serán los toros anunciados o me los van a cambiar. O sea, desde ese punto de vista veo que ahí hay un problema muy grande. Otro problema muy grande es el elevado costo que tiene la corrida de toros. O sea, una corrida de toros o una novillada tienen un costo elevadísimo, que en buena parte se podría delimitar. Es decir, a mí me parece que en una novillada en Peralta no hace falta que haya 3 banderilleros con un novillero, más 2 picadores, más un mozo de espadas. Yo creo que con 2 banderilleros, alternándose el tercero con los de los otros 2, con un picador saliendo a la plaza, el torero del otro matador, se podría ahorrar muchísimo dinero. El novillero hoy en día, en una plaza como Peralta, si le pagas lo que está reglamentado, está cerca de 6.000 euros. Si paga él todo lo que está reglamentado
a su cuadrilla le falta bastante dinero. Si el apoderado es un golferas y también se lleva el 15%, ni te lo cuento. Entonces, pienso que ese es un tema que se debería de estudiar. ¿Qué fórmula puede haber? Una muy sencilla para mí. El novillero no debería de ser profesional. El novillero debería de ser un amateur. Un señor que quiere estudiar una carrera que se llama la carrera del toreo para llegar a ser matador de toros, y tiene que ir acompañado con los banderilleros, los que fueren, pero acompañados a un sueldo acorde a lo que es una enseñanza. Esto para mí es vital. Esto viene a colación con las escuelas taurinas. Las escuelas taurinas nos tienen preparados 350 novilleros sin picadores hay en este momento en España. Si la plaza de toros que te lanza, la única que sirve, es Madrid y es privada, ¿para qué cojones queremos 350 novilleros sin caballos? Si van a torear los que quiera el empresario. No somos capaces de dar salida a 350. 300 van a abandonar con cristales en la tripa, porque a mí no me han puesto, porque tal y porque cual, y a este sí le han puesto. Aparece el dinero, después se ve a toreros que no han sido capaces de dirigir sus propias carreras, ahora son los que dirigen las carreras de aquellos que tienen las escuelas. Si vemos que la propia escuela venga a darles noviadas sin caballos a base de comprar herales y herales y herales que paga la Diputación a precio de oro, viva la escuela, porque no crea toreros, crea ganaderos, crea una salida a todos los herales que el ganadero, cualquier empresario le pagaría 1.000 y la escuela le puede pagar 2.000. Con eso vamos sacando novilleros y novilleros y novilleros, y el bolsín de no sé qué y el bolsín de no sé cuántos. Y esos chavales no van a ninguna parte, porque los que verdaderamente entienden de esto, a la segunda, ya saben si el chaval puede funcionar o no. Pero aparte de que saben si puede funcionar o no, es que luego va a funcionar solo hasta que debuta con picadores. Porque cuando debuta con picadores, como no tenga detrás un padrino, y ya apenas si los hay, que hay muy pocos, difícilmente van a torear. Ahí tenéis en cualquier escalafón. Este año pasado Mario Sotos, matador de toros, toreó 8-9. El año anterior toreó 38. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso puede ser única y exclusivamente porque todavía se sigue necesitando la ayuda exterior. Cuando yo traje a Pamplona a Juan José Padilla, el 11 o 13 de julio del 99, a la salida, un locutor de Radio Navarra o Radio Pamplona, que era Estremaz, Enrique Estremaz, me metió la alcachofa y me dice: Picamil, ¿de dónde has sacado a Juan José Padilla? Y le dije: si los empresarios se fijaran en el escalafón de verdad y siguieran las carreras de los toreros, en el escalafón hay muchos Padillas. No es este solo, hay muchos. Pero yo he llevado, por ejemplo, a un torero a muchos años, que además lo he tenido casi como un hijo, que era Fernando Tendero. Tomó la alternativa, se la di yo hace 11 años, torea todos los años 1 o 2, es muy buen torero, pero no he sido capaz de ponerlo en Madrid. Yo puse a Luis de Paulova de novillero en 56 novilladas y quedó el quinto, detrás de Jesulín de Ubrique, de Finito de Córdoba, de Manuel Caballero
Y hoy 56 novilladas hay que estar 5 años para poderlas torear. Entonces, ¿qué ocurría? Que no te cogían en Madrid si no habías dado 2 o 3 vueltas a España y te presentabas en Madrid con 25 o 30 novilladas. Hoy van muchos a debutar a Madrid, según quien te apodere, porque no ponen al novillero, ponen al apoderado. Hoy es mucho más importante el apoderado que el novillero. Nosotros aquí, y esto es en todo lo que es el escalafón taurino. Nosotros ahora mismo, y ahí está el mozo de espadas, una persona súper enterada en lo que es el caballo, hemos estado toda la semana, no sé si habréis visto en Facebook, contestando, metiéndonos con Miguel Avellán y contestando a la burla que han hecho a un gran rejoneador y mejor persona como es Sergio Domínguez, vuestro vecino de Calahorra. Fuimos al memorial Manolo Vidrié, cuyo premio era torear la feria de San Isidro, pero no pudieron darle el triunfo a quien tenía que haber ganado. Lo ganó el que fue el mejor aquel día, fue Sergio Domínguez. No lo han puesto. Fernando Adrián cortó, salió 2 veces a hombros el año pasado. No lo han puesto. A Luque le están discutiendo. O sea, esto no se ha conocido nunca. Y por ahí empiezan a venir los males y los males y los males del toreo. El toreo es un tema que tiene riqueza, que tiene grandeza. El toreo, y me salto un poco el tema del toro al torero, del torero al toro, es que el caballo empieza a tener carta de naturaleza cuando llega a España con los bereberes, con los árabes, al mando de Tarik, que derrotan en el río Guadalete a don Rodrigo. Siguen subiendo por la península y son vencidos por don Pelayo en Covadonga. Siguen para el norte porque no venían a por la península, venían a por Europa y a por el mundo, y caen en Poitiers a manos de Carlos Martel, el francés. Vuelta a España y ahí se quedan, y son 8 siglos. Quiere decirse que entraron en España 10 siglos antes que empezara el toreo a pie. Entonces, en el toreo a pie de aquella época, como en el de 1900 o como el de los primeros años 20, nunca ha habido dinero para 3 figuras. Y el público quiere 3 figuras en los carteles. Nunca ha habido dinero. Entonces tenemos que tomar una solución, y la solución que se tomó es, en connivencia con la prensa, que son los culpables, pues crearemos cada cierto tiempo una figura. Se la venderemos al público y tendremos un cartel bien rematado de 3 figuras, alto, pero 2 se llevan el dinero y el tercero lo justo. Y eso está pasando hoy. Y si no lo sabéis, no hace falta dar nombres. Hay toreros que de figuras no tienen nada, pero que nos lo han vendido como figurones ya del toreo, y están en los mejores carteles. Igual que hay toreros que el público, que es el que tiene que llenar las plazas, el que tiene que ir a pasar la tarde a gusto, a ver torear de verdad, a que no le cuenten patrañas. Tienes toreros que siguen siendo figuras aparentes. ¿Por qué? Porque lo lleva la casa importante, lo lleva la casa Matilla. ¿De verdad alguien cree que José María Manzanares sigue siendo el que fue hace 10 años? Y no quiero dar más nombres, pero este es uno, ¿eh? Entonces, aquellos que pueden provocar que el público se anime, que el público acuda a la plaza, no les dan entrada. Porque te pongo a ese torero aquí, tú me lo pones allá, yo te lo pongo aquí, tú me lo vuelves a poner allá. Y así es el tema, y lo que no te pago hoy ya te lo pagaré en la próxima. Y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Y el público nos lo tenemos que tragar,
porque el que habla en la televisión nos lo dice que esto es así, que son figurones del toreo, y no es verdad. En otra época no habrían toreado la cantidad de lo que torean ahora ni de coña. Este es otro de los males, falta de aliciente. ¿Y qué te digo de que cuando un señor paga mucho dinero por entrar a los toros, porque la entrada es cara, muy cara, joder, luego se tiene que sentar en una piedra? Y no hemos progresado cuando en una plaza de toros todavía se divide en sol y sombra. Cuando vivimos en el siglo XXI, que podíamos estar en preferencia y en tribuna, por ejemplo, ¿no? O estar mejor atendidos, o tener una almohadilla, que es el mejor negocio que tiene la Plaza de Toros de Madrid, porque lleva unos 30 años y son 2 euros, me parece, y son en 20 y tantos días de feria, son igual 15.000 almohadillas, o sea, es un gran negocio. Podríamos mejorarla para que el público vea que la fiesta se refresca. No, la feria y la fiesta no se refrescan en absolutamente nada. Seguimos igual que estábamos antes. Por ejemplo, el turismo, ha habido un momento en que lo llevábamos engañados. En la época de la Costa del Sol y la Costa Brava, el turismo venía a ver los toros. Cuando alguien les explicó o se dieron cuenta que los toreros estaban toreando ovejas, dijeron, joder, yo me voy de aquí. O sea, era mentira lo que les enseñaban. Y ahora que hay otro tipo de turismo, ahora se habla de la cultura progresista, ahora se habla de la sangre. Ahora podemos ver un telediario mientras comes y estás viendo una bomba que ha reventado a 30, pero da mucho más para atrás la sangre de un toro. Y eso habría que mejorarlo, porque ese turista, muchos se van al primer toro. ¿Cómo lo arreglamos? Joder, que alguna vez tiene que ganar el toro. Ganar el toro no es que tenga que matar al torero, igual, no, pero el matador podía tirarse a matar 3 veces y 3 o 4 descabellar. Y si no cae el toro para adentro. Lo que no puede ser es que esté un matador 20 minutos queriendo matar un toro, sangrando a tope. O sea, son detalles que la fiesta tiene que mejorar, tiene que ponerse al día, que vivimos en el siglo XXI. No critico al antitaurino, que se llama, que son la verdadera competencia, es las mascotas. Me da igual, no me preocupan. En Francia lo tenemos bien arreglado. En Francia se acordona, la policía colabora contigo, acordonan la ciudad y ahí no pasa nadie. Aquí da igual porque son 14. O sea, yo en el mismo Peralta he visto, me parece que son, no sé, son 6 que están contra la pared. Pero esos no hacen daño, el daño lo hacen dentro. El daño está dentro de la plaza. En el afeitado o no afeitado, en la categoría del torero, en que los secretos íntimos de la fiesta han salido al exterior y ya cualquiera te habla de las artimañas que se dan o se han dado en el toreo, cosas que no tenían que haber salido nunca, cosas que en el fútbol no tenemos ni idea, porque en el fútbol, aunque las hagan más gordas, los dirigentes normalmente tienen un nivel que no lo tienen en el mundo del toro. O sea, tiene difícil explicación que un banderillero pueda montar una corrida de toros de unos 150.000 o 200.000 euros de costo, sin un duro. Los toros los pagaré el embarque. Los toreros, según contrato, tienen que cobrar a las 12, ¿no? Ya haremos cuenta después. Si hemos puesto 80.000, pero hay menos gente, las 80.000 se quedan en 50. Estas cosas en el fútbol no ocurren. Y no ocurren porque el nivel cultural es totalmente distinto. Estos son parte de los
problemas que yo le veo hoy a la fiesta. Después, un problema muy grande que tiene la fiesta es desde el momento en que las plazas de toros se van al exterior del centro de las ciudades. Es decir, en el centro de la ciudad la gente va a los toros por inercia. Cuando hay que desplazarse y coger el coche y no sé qué, ya la cosa varía. Y si os acordáis, creo que fue en los años 60, la época del cordobés, me parece que fue la época que apareció el SEA 600. El SEA 600 fue uno de los culpables iniciales de la desbandada de la gente a los toros, porque cuando llega el cordobés, los matrimonios pasaban el verano en casa o alrededores, pero con el 600 empezó la gente a viajar en vacaciones y dejaron de ir a los toros. Puede haber muchas más que, según preguntéis o opinéis, podré explicaros, pero las primeras cosas que me vienen a la cabeza ahora son... Y he empezado antes a hablaros de los inicios del toreo, porque ya desde el principio las cosas ya nacen mal en ese aspecto, ¿eh? Y viene al caso sobre todo del equilibrio que ha habido siempre con los tres de la terna. O sea, siempre ha habido 2 más 1. Y ese más 1 elevado al cuadrado para que parezca que son 3. Pero los que se hacían ricos eran 2. Bueno, en América ha ocurrido una cosa, y os puedo hablar a nivel social y a nivel taurino, que la vamos a ver en España pronto. Son los mismos. Díaz Obregón, con su gente, Maduro, el de Quito, todos van detrás de aquello que se huela español. Igual que vuestro gobierno. Exactamente igual. Estos que están ahora mandando en España van a tratar de acabar con la fiesta. Y han acabado en América con media fiesta, pero acabarán con toda, a no ser que todo esto dé la vuelta. Y en la México concretamente, además del problema de quitar o no quitar los toros, el bajón de público se debe fundamentalmente a que llevaban toros de Chichinabo. Lo habéis visto todos en la televisión, toros que no nos armaríais la bronca al empresario si los trae a Peralta. O sea, era de vergüenza la Plaza México. Tanto es así que, ¿cuántos años tiene el Capea? Pues tiene 60 y... Todavía le dio la confirmación de alternativa a su hijo. O sea, es que, a ver, un torero tiene una cornada y es súper gravísima, pero reaparece a la semana siguiente. Y la pregunta que uno normal se debe hacer, bueno, ¿los toreros son superhombres o qué pasa con esto? Y idéntico a la cornada es la edad para torear. O sea, es que a la edad del Capea hay que, como a la mía, nos tienen que pasar la calle agarrados de la mano, joder. No, pues agarrado de la mano y todo, me pasan la calle, pero yo toreo. Y mato un toro. Y según la prensa taurina, soy un héroe. A los 80 años está matando toros todavía. Señores, que no nos pueden venir con esta milonga en el siglo XXI. Dichoso el que verdaderamente pueda hacerla, pero no estaremos hablando del mismo toro. Algo no está claro. En el año, la primera corrida de toros que se dio en América, y está fechada por carta de Hernán Cortés al rey Fernando, es el día 24 de junio de 1526, que se da en la Ciudad de México, con toros navarros que había comprado un señor pariente de Hernán Cortés. La conquista de América no la hizo el caballo,
Perdón, el descubrimiento de América no lo hizo el caballo, pero la conquista sí. Esa era la importancia que tenía el caballo. Esa es la importancia que yo quería explicar antes, que tiene el caballo en que en España haya toros. Es una influencia vital. Es decir, en toda Europa desaparece el toro porque un animal salvaje que estaba en el campo y que acometía, no podía dejar tranquilo a un agricultor que está plantando habas. Entonces, en Europa, como ese toro no le servía para nada, lo convierten en no toro. Me imagino que los caparon y son bueyes, que hoy sigue existiendo. Y desaparecen de toda Europa, excepto de la península, que no solamente no desaparece, sino que se fomenta. ¿Por qué se fomenta? Porque estábamos en guerra, porque teníamos una guerra de 8 siglos y porque en las guerras había los jefes, los caudillos, los aristócratas que siempre hacían la guerra a caballo. Y en las guerras de 8 siglos, como fue la reconquista de la península, había muchas treguas. Y en esas treguas se hacían estos juegos con lanzas y cosas que vemos en las películas. Y entonces se dieron cuenta de que para proseguir las guerras los caballos tenían que estar entrenados, tenían que estar listos para poder correr y combatir y pelear. Entonces probaron con todos los animales montaraces que había en España. En España no existía, en la península. El corzo, el jabalí, el tal, el cual, y no les valía ninguno. Probaron con el toro y se dieron cuenta que el toro era el elemento ideal para entrenar a los caballos. Gracias a eso mantienen al toro en España. Hasta que en 1745 el rey Felipe V, el primer Borbón, prohíbe el toro toreado a caballo por los aristócratas, que lo que hacían era alancearlo, lo habréis leído todos, con lanzas, que era un arma de guerra. Y había mucho personal de a pie ayudando a los jinetes en los alanceamientos. Cuando el rey prohíbe, muy afrancesado él, este Borbón, prohíbe a los aristócratas ese tipo de toreo, el pueblo se echa al ruedo y empieza a crear el toreo a pie, jugando con él. Jugaban, hacían quites, hacían mil tonterías, mil chorradas, pero mantienen eso como tradición. Y poco a poco hay un torero o otro que va mejorando la cuestión. Entonces hay un momento de transición que lleva a un equívoco que se mantiene hoy. Y es que se dice, los picadores llevan la chaquetilla de oro porque en un tiempo estuvieron a la altura de los toreros. No, señor. Eso es un error de interpretación, que algún día lo corregirán, no Antonio Picamil, pero yo lo voy a explicar, pero alguien lo corregirá. Habréis oído hablar muchas veces del barilarguero. ¿Qué es un barilarguero? Un picador. Bueno, pues no es un picador. Cuando ahora sale los barilargueros, mentira, en ese juego que los ciudadanos hacen con el toro, hay una figura de un señor que se llama barilarguero, que sale al ruedo cuando él quiere con una vara de 3,50 m. El picador actual mide 2,60. 3,50 m medía la vara del barilarguero. El barilarguero estaba en el ruedo en todo momento y intervenía cuando él quería. Entonces, el toreo que hacía el barilarguero era al encuentro y con el caballo levantado.
Mientras que cuando aparece el picador, hace un toreo de castigo, pero al cite y con más pulcritud, con más destreza. El barilarguero era con caballo levantado al encuentro y podía picar donde fuera, o sea, no, porque no hacía para castigar ni para parar, sino que era un ejercicio. Cuando llega Paquiro y escribe la tauromaquia, desaparece el barilarguero y se queda el picador. Mantienen el barilarguero hacía el paseillo por delante del matador. Tenía más importancia que el matador, por eso llevaba la chaquetilla de oro. Pero cuando sale el picador, se convierte en un subalterno que tiene que picar a las órdenes del matador. Otra particularidad, el barilarguero toreaba con su caballo, mientras que el picador torea con el caballo de la empresa. Y de ahí es cuando ya empieza, en el siglo XVIII, a ir mejorándose poco a poco. Curro Cúchares, a quien debemos el nombre de este arte, es el primero o de los primeros que hace cositas, porque en aquella época toreaban con un trapillo blanco hasta que ya se pone el rojo, un trapillo blanco y en la mano izquierda y en la derecha el estoque, y se trataba de darle 2 mantazos y prepararlo y entrar a matar. Se mataba muy en corto y al encuentro. Pasa el tiempo y ya nos encontramos con los que han sido los pilares del toreo, como es el primero Chicuelo, el segundo Manolete, el tercero el cordobés y los actuales, que es quedarse quieto, torear con la mano derecha y girar con los talones. Y eso no se hace hasta Chicuelo. Empieza Joselito también, pero el que más lo interpreta es Chicuelo y no siempre, y el que ya lo interpreta siempre es Manolete. Esos son los pilares del toreo. Y de ahí nos plantamos en el toreo actual, donde todos tenemos un ídolo. A unos les gusta uno, a otros otro, a otros que sea, porque el toreo tiene la virtud de ser un arte totalmente subjetivo. Y entonces caben todas las opiniones. Y esto es lo que os puedo decir, pero me gustaría que preguntarais. Has dicho que antes el barilarguero era el más importante. Sí. Hoy en día ¿No existe? no existe. No. Hoy en día hay un picador que va a las órdenes. Trámite. Que va a las órdenes del matador, que según tu opinión es un trámite y según la... En unos sitios sí. Sí, es un trámite, pero es un trámite necesario totalmente. O sea, sí, claro. Si el toro no pasara por el caballo no habría manera de torearlo con la muleta. Y desde luego ten en cuenta otra cosa. Los gustos han ido cambiando. Y, por ejemplo, Manolete, yo creo que hoy no gustaría tanto como gustaba en aquel momento, porque a mí, yo de Manolete te podría decir que todo lo que he leído es mi ídolo, pero yo he visto a mucha gente torear mejor que Manolete, pero hoy, con el gusto cambiado, con otro tipo de toro, con un toro que tiene más peso que el que tenía, más edad también, y que le han pegado en el caballo mucho más de lo que le pegaban. De Francia tenemos que aprender todo. A leer. No leemos de toros aquí nadie, nada. En Francia leen mucho más. En Francia no intervienen los veterinarios. En Francia, cuando una corrida notoriamente está afeitada, no vuelve. Las villas francesas están todas en connivencia, y cuando un torero cobra los dineros que cobran y va a reírse de todos, como hizo en la temporada esta, no la anterior, Antonio Ferrera en Francia, que hubo un momento en que se creyó que era el dueño del país, pues toreó 15 o 18 corridas de toros no sé si llegó a cortar una oreja o 2. Pues no ha vuelto, el año pasado no ha vuelto. Eso en España no lo hacen.
Después los empresarios pintan muy poco, son las comisiones. Yo llevo directamente yo soy el empresario de la Brede y directamente soy el empresario de Villeneuve y Marsan, 2 corridas de toros. A mí me dan el cartel hecho, a mí me dicen el dinero que tengo que pagarles, siempre dentro de la ley, siempre. El que menos cobra son 12.000 euros, estoy hablando de una plaza de tercera. Los empresarios ya no nos dejan hacer nada, ellos van y eligen los toros, y entonces, ¿eso qué trae de bueno? Que viven la fiesta. Viven la fiesta. Aquí en España estamos acostumbrados a que le damos la fiesta a un individuo, le damos la subvención que se haya pactado y nos olvidamos hasta el día de la fiesta. Y ahora lo que nos haya traído. No. Hay que participar. Es básico para aficionarlo. Aquí tenéis una costumbre muy buena, esta que me habéis estado contando, de ir a las fincas con personas. Esa gente que va a la finca irá a los toros, sino toda una parte importante. Pero lo que no puede ser es, sobre todo, ver las plazas, que da vergüenza. Da vergüenza. O sea, no se atreve a ir ni al alcalde. ¿O no? El tema que se ha oído mucho últimamente en Francia son las enfermerías. ¿Es así o que se ha criticado mucho? Bueno, el problema nace de la muerte de Iván Fandiño. Pero Iván Fandiño, primero, fue muy bien atendido en la enfermería, muy bien atendido. Mi íntimo amigo y matador de toros, Tomás Dufo, habló las últimas palabras con él, que fueron: Tomás, diles que me muero. Y en ese estado hubo que trasladarlo a un hospital. Y cuando trasladas a alguien a un hospital, pues sabes lo que te puedes encontrar en la carretera. Hay una distancia y la tienes que recorrer y nunca puedes ir a la velocidad que te gustaría ir, y Fandiño prácticamente salió muerto de la enfermería. Yo creo que Francia están bien, las enfermerías están bien perfectamente y acuden a todas las convenciones de estas internacionales que hay, pero luego es de cuestión de cada torero. Mira, Rufo me gusta mucho y me gusta mucho Pablo Aguado. Después Ginés Marín y poco más. Creo que ha habido toreros que también los han querido elevar al cubo y no llegan al cubo. Por ejemplo, Ángel Tellez no me gusta. No. Cuidado, me gustan todos los toreros, que quede claro, me gustan todos los toreros. Entonces, cuando decimos me gusta o no me gusta, es como si, como no me gusta este, fuera. No, cuidado, que puede tener un sitio en la fiesta tranquilamente, pero no es un torero de mi cuerda, de mi gusto. Esos son los que ahora mismo me atraen. Me atrae mucho Fernando Adrián. Me parece que se van a equivocar con Borja Jiménez, pero solo me parece. Veo demasiado a Espartaco encima, y Espartaco tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Tener en cuenta de que en el campo de los toreros unos van por caminos carretiles y otros por autopista. Ese es el gran problema. O sea, un novillero o un matador que yo coja va a tener que ir por camino carretil y luego echarle muchos cojones hoy, mañana, pasado y al otro, porque si vas a esas plazas y estás bien y te repiten, es para ver si te echan para casa. Pero me sigue gustando mucho Morante. No me gustan Manzanares ya, me parece totalmente mecánico.
admiro al Juli. No es un torero que cuando te vas por la calle te acuerdas de este muletazo o del otro, pero en cambio ha tenido una técnica importantísima y siendo un figurón del toreo y mandando en la feria, en la fiesta, ha seguido entregándose. Estoy por la labor de Rocarrey. A Rocarrey lo vi yo la primera vez con 12 años en la feria de San Sebastián de San Cristóbal, en Venezuela. El cartel era Michelito, Colombo y Rocarrey. Tenían 12 años. Y el ministro de la Juventud de Venezuela la suspendió por el palizón que les estaba pegando a los 4. Se me ha olvidado deciros que el torero que ahora más me apetece con ventaja es Luque. Y sobre todo en Francia. Y después deciros que todavía sigo confiando en Emilio de Justo. Y digo todavía porque no le he visto tan recuperado como cuando antes de la acogida. Pero creo que tiene mimbres. Y de los franceses sí hay ahora alguno que ilusiona, pero los franceses tienen el problema de que no pueden apenas venir a España, porque a ver quién le paga en España 12.000 euros mínimo a un francés. Aquí tienes que torear por 2.000 euros o 3.000 como mucho, y la cuadrilla no te viene. Entonces, no os olvidéis de un nombre que se llama Dorian Cantó, ni os olvidéis de otro que se llama Clemente. Esos dos pueden funcionar, pero si superan el cómo venir a España. Y de los extranjeros, poco más. Ahora mismo no hay ninguno aquí que... le he visto muchas veces y me ha gustado el Fonseca, pero es que aparte de valor no le veo gran cosa. Antes me han preguntado que cómo es que venías. En Azpeitia... Si nos conocimos en Azpeitia. Claro, o sea, Azpeitia salió. Se lo he dicho, vete a Azpeitia y terminarás en Peralta, si no nos conocíamos de nada. Por eso.